Principios procesales. Se llaman principios procesales a las directivas u orientaciones generales en que se inspira cada ordenamiento jurídico procesal. Primero, el principio dispositivo. Llámase principio dispositivo a aquel en cuya virtud se confía a la actividad de las partes tanto el estímulo de la función judicial como la aportación de los materiales sobre los cuales ha de versar la decisión del juez. La vigencia de este principio se manifiesta en los siguientes aspectos: iniciativa, disponibilidad del derecho material, impulso procesal, delimitación del tema decidendum, aportación de los hechos y aportación de la prueba. Cada uno de ellos se examinarán a continuación. Iniciativa. El proceso civil solo puede iniciarse a instancias de parte, disponibilidad del derecho material. Una vez iniciado el proceso, el órgano judicial se halla vinculado por las declaraciones de voluntad de las partes relativas a la suerte de aquel o tendientes a la modificación o extinción de la relación del derecho material en la cual se fundó la pretensión. Es así como el actor se encuentra facultado para desistir de la pretensión, requiriéndose la conformidad del demandado cuando el desistimiento es posterior a la notificación de la demanda, o del derecho. También el demandado está facultado para allanarse en la pretensión del actor, y ambas partes para transigir, conciliarse o someter el pleito a la decisión de jueces árbitros o de amigables componedores. Impulso procesal. Consiste en la actividad que es menester cumplir para que, una vez puesto en marcha el proceso mediante la interposición de la demanda, aquel pueda superar los distintos periodos de que se compone y que lo conducen hasta la decisión final. Delimitación del tema decidendum. El principio dispositivo impone que sean las partes, exclusivamente, quienes determinen el tema decidendum, debiendo el juez, por lo tanto, limitar su pronunciamiento a las alegaciones formuladas por aquellas en los actos de constitución del proceso. Aportación de los hechos. La aportación de los hechos en que las partes fundan sus pretensiones y defensas constituye una actividad que les es privativa, estando vedada al juez la posibilidad de verificar la existencia de hechos no afirmados por ninguno de los litigantes. Igualmente, le está vedado el esclarecimiento de la verdad de los hechos afirmados por una de las partes y expresamente admitidos por la contraria. Afirmación bilateral. Aportación de la prueba. No obstante que la estricta vigencia del principio dispositivo exigiría que la posibilidad de aportar la prueba necesaria para acreditar los hechos controvertidos se confiase exclusivamente a la actividad de las partes, aún las leyes procesales más firmemente adheridas a este principio admiten en forma concurrente con dicha carga, aunque subordinada a ella, la facultad de los jueces para complementar o integrar ex officio el material probatorio del proceso. Segundo, principio de contradicción o de bilateralidad. Implica que todos los actos procesales deben ejecutarse dando a la parte contraria la oportunidad de intervenir, sea para controlar o sea para defenderse. Se basa en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que dice que la defensa en juicio es inviolable. Como consecuencia del principio de contradicción, los actos más importantes del proceso deben ser comunicados a la contraparte mediante traslados, vistas o notificaciones para que ella se informe y pueda intervenir. En algunos casos, dada la naturaleza del acto a realizar, la oportunidad de la contraparte para intervenir no es contemporánea al acto que se realiza, porque si no, le restaría eficacia, como por ejemplo medidas cautelares. Principio de escritura. De acuerdo con este principio, el juez o tribunal conoce las pretensiones y peticiones de las partes a través de actos escritos. El ordenamiento procesal vigente en el orden nacional, pese a adherir al principio de escritura, tampoco descarta la posibilidad de que ciertos actos procesales, en razón de su misma naturaleza, se realicen en forma oral, en cuyo caso la oralidad puede ser simple o documentada. Es simple cuando los litigantes informan in voce ante las cámaras de apelaciones y es documentada en las audiencias de prueba, en las cuales las declaraciones de las partes o de los testigos
y, eventualmente, el dictamen del perito, deben, como regla, documentarse por escrito, aunque el tribunal puede decidir que la documentación se efectúe mediante fonograbación. Principio de publicidad. El principio de publicidad comporta la posibilidad de que los actos procesales sean presenciados o conocidos incluso por quienes no participan en el proceso como partes, funcionarios o auxiliares. Reconoce su fundamento en la conveniencia de acordar a la opinión pública un medio de fiscalizar la conducta de los magistrados y litigantes. Por ello, aparte de cumplir una función educativa, en tanto facilita la divulgación de las ideas jurídicas, sirve para elevar el grado de confianza de la comunidad en la administración de justicia. Principio de preclusión. El proceso se halla articulado en diversos periodos o fases dentro de cada uno de los cuales debe cumplirse uno o más actos determinados, con la consecuencia de que carecen de eficacia aquellos actos que se cumplen fuera de la unidad de tiempo que les está asignada. Por efecto de la preclusión, adquieren carácter firme los actos cumplidos dentro del periodo o sección pertinente y se extinguen las facultades procesales que no se ejercieron durante su transcurso. Significa que no se permite el retroceso del proceso. Los actos procesales deben ser realizados en la etapa y en el tiempo que les corresponden. De no ser así, se pierde la oportunidad de realizarlos. Principio de economía procesal. Este principio es comprensivo de todas las previsiones que tienden a la abreviación y simplificación del proceso, evitando que su irrazonable prolongación haga inoperante la tutela de los derechos e intereses comprometidos en él. Constituyen variantes de este principio los de concentración, eventualidad, celeridad y saneamiento. El principio de concentración apunta a la abreviación del proceso mediante la reunión de toda la actividad procesal en la menor cantidad de actos y a evitar, por consiguiente, la dispersión de dicha actividad. El principio de celeridad está representado por las normas que impiden la prolongación de los plazos y eliminan trámites procesales superfluos u onerosos. El principio de eventualidad consiste en que si se oponen defensas o recursos para el caso eventual de que otro prospere, ello se debe realizar en un solo acto y no en actos sucesivos. Por ejemplo, si ante una resolución puedo interponer el recurso de revocatoria y para el caso de que éste no prospere también el de apelación en subsidio, debo oponerlos simultáneamente. Principio de saneamiento, denominado también de expurgación, es aquel en virtud del cual se acuerdan al juez facultades suficientes para resolver, in limine, todas aquellas cuestiones susceptibles de entorpecer el pronunciamiento sobre el mérito de la causa o de determinar, en su caso, la inmediata finalización o abreviación del proceso. Principio de adquisición. Todas las partes vienen a beneficiarse o a perjudicarse por igual con el resultado de los elementos aportados a la causa por cualquiera de ellas. Implica que todos los actos que se realicen se adquieren para el proceso, no para las partes, aunque éstas hubieran pedido o realizado el acto. Principio de inmediación. Tiende a que haya un contacto lo más directo posible del juez con las partes o con las pruebas producidas en el proceso. A este principio responden las normas que exigen la presencia de juez en la audiencia preliminar, artículo 360. Que la audiencia de posiciones sea tomada personalmente por el juez, artículo 125 bis, que al reconocimiento judicial asista el juez, artículo 479, etc. Principio de legalidad de las formas. Excluye la posibilidad de que las partes puedan dejar de lado los requisitos de forma, tiempo y lugar a que están sujetos los actos procesales, ya que dichos requisitos se encuentran predeterminados en la ley. Principio de publicidad. Implica la posibilidad de que los actos procesales sean conocidos por todos, incluso por quienes no participan en el proceso,
Se puede considerar una aplicación de este principio, el artículo 125, al establecer que las audiencias sean públicas.